Hola, Dios les bendiga. La última bienaventuranza del Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5, versículos del 10 al 12, dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que padecen persecución por causa de la justicia son todos aquellos que han sido descritos en los versículos del 3 al 9. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, es decir, los creyentes, aquellos que son de Dios. Si usted es un seguidor de Cristo y usted vive como cristiano, hablando la verdad de la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar, entonces usted va a sufrir persecución. No espere vivir en oposición a las tinieblas sin recibir ataques. La persecución puede venir de muchas maneras y de diferentes personas, incluso de los más cercanos, de quien usted menos puede imaginarse. Si por causa de su fe usted está experimentando persecución, burlas, hostilidad, rechazo, acusaciones falsas, injurias, desprecios, en medio de todas estas persecuciones, usted no está solo. El Espíritu de Dios está con usted. Primera de Pedro 4, versículo 14 dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Son bienaventurados todos aquellos que han decidido creer y como resultado sus vidas han sido transformadas. Son bienaventurados los que no se avergüenzan de su fe, aunque este mundo impío los menosprecie y sufran persecuciones y vituperios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado junto con el pueblo de Dios, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo en vez de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11. Si usted quiere seguir a Cristo, si usted tiene la causa de Cristo, entonces tiene las promesas que son el reino de los cielos, recibir consuelo, la tierra por heredad, ser saciados, recibir misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios, tener el reino de los cielos. Preparemos nuestro corazón en oración para recibir la palabra que viene a continuación. Y al final, recuerda compartir este programa. Salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas
Vivimos tiempos en donde tristemente predominan todo tipo de prejuicios, injusticias, intolerancias, desprecios. Una sociedad que hace alarde de tolerancia, pero que es incapaz de convivir con los hechos diferenciales que se manifiestan en ella. Continúa existiendo la discriminación racial, la discriminación social de clases, la discriminación física en forma de bullying y acoso, la discriminación espiritual. En una sociedad en donde cada vez se pretende imponer cada vez más el pensamiento único al que discrepa, a este se le insulta, se le acosa, se le hace el vacío, se le humilla por medio de la burla grotesca. Es triste cuando vemos que este es el patrón que surge desde los gobernantes de las naciones, quienes, entendiendo la diversidad de opiniones, estrategias de gobierno y desarrollo social, en lugar de buscar puntos de encuentro para construir sociedades de paz, dedican muchos de sus esfuerzos a insultarse, desacreditarse y sacudir las basuras de los otros. Y claro, sabemos que si se sacude la basura, todo lo único que se produce es generar una atmósfera irrespirable, insufrible. Y este patrón que aísla y genera hostilidad se refleja en todas las esferas sociales. Si un jugador de un deporte no cumple con lo esperado, se le insulta o amenaza. Al seguidor de otro equipo se le ofende. Si no tienes la misma fe, en lugar de debatir la diferencia, se denigra y se desacredita. Y así podríamos hablar de persecución por temas de fronteras, etnias, idearios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos acercamos a la bienaventuranza con la cual el Señor cierra este discurso de bienaventuranzas, antes de continuar con todo lo que es el Sermón del Monte, el Señor tiene en mente la persecución producida por un motivo muy concreto. Lo expresa con estas palabras: por causa de la justicia y por mi causa. Una única razón: sufrir persecución, rechazo por pretender vivir de acuerdo con las demandas de Cristo, sufrir por la fidelidad al reino de Dios y su justicia. Este es otro de los aparentes sinsentidos que encontramos en las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que sufren en la vida por causa de su creencia. Pero esta es una de las grandes realidades del Evangelio, que en medio de los tiempos se nos ha olvidado. Jesús nunca ocultó que para seguirle implicaba el requisito de cargar la cruz, de mirar hacia adelante, de sufrir incluso el rechazo de la propia familia. Jesús no vino para que nuestra vida sea más fácil. Él vino para que nuestras vidas tengan sentido, propósito y grandeza. Y eso tiene un precio elevado que asumir, porque la diferencia, el factor diferencial, no es aceptado en la sociedad. Sin embargo, en nuestra generación huimos del coste del discipulado, del coste de seguir a Cristo. Y pasamos gran parte de nuestra vida reclamando la felicidad, la bienaventuranza y la bendición. Anhelamos la bienaventuranza, pero no el esfuerzo para lograrla. No nos gusta llorar, no nos gusta sentirnos pobres, no nos gusta tener necesidad, queremos ser plenos, felices y no sufrir. Y es por ello que relegamos la vida de fe a los reductos más escondidos de nuestra vida privada. Porque nadie va a ser perseguido por sus convicciones, doctrinas y creencias si las guarda para sí y no las hace públicas. Nadie es perseguido por su ética si no la manifiesta en la vida social. Y en demasiadas ocasiones seguimos el patrón de Groucho Marx, quien decía: estos son mis valores, pero si no le gustan, tengo otros. Sin embargo, aquellos primeros discípulos de Cristo pronto entendieron el significado del discipulado, el significado de seguir a Cristo. No era la realidad de ellos, sino sigue siendo la realidad de muchos cristianos alrededor del mundo en todas las épocas de la historia, incluso en el presente. Para la vida cristiana hay un solo valor, hay unos solos principios, hay una sola justicia y no se pueden cambiar por mucho que cambien los patrones de la sociedad. Y para el cristiano, a lo largo de los siglos, su fe ha afectado a su trabajo. Sobre todo en aquellos primeros siglos, mucho del trabajo artesanal de aquellos tiempos iniciales tenía que ver con los cultos idolátricos. Tenían que hacer artesanos que hacían figuras de los cultos de Diana o de los templos de César, ropajes para los sacerdotes de todo tipo. Y en muchas ocasiones se encontrarían con la tesitura de tener que decidir entre sus intereses comerciales o su lealtad a Cristo. ¿Hago esto o pierdo mi beneficio? Pero claro, en estas situaciones y tesituras, ¿qué hacer?
Tengo que comer, tengo que pagar, tengo que vivir. Es cierto, tenemos que vivir. ¿Es eso vida? En muchas ocasiones el trabajo, las necesidades de la vida son motivos de presión para anteponerlos a Dios y su reino. Y muchas veces nos encontramos en esta tesitura. No debiera de hacerlo, pero es que tengo que vivir. Y por ahí llega la primera prueba. Tiempos donde escoger la lealtad a Cristo o la vida humana. Sufrir persecución por la justicia en el día de hoy es hacer las cosas con transparencia y honestidad como demanda Cristo. Rechazar el engaño, rechazar los fraudes, rechazar lo que todos hacen, aunque suponga pérdida. Ser justo en todo, aunque esto suponga que mi beneficio desaparece. Escoger a quien servir era el llamado de Josué. ¿A las presiones de los tiempos o a Dios? Escoger a quien servir afecta a la vida social también. La mayor parte de las festividades sociales en el tiempo de los primeros creyentes tenían que ver en torno a la veneración espiritual. En la antigüedad los cultos paganos, pero hoy en día también todo tipo de supersticiones, misticismos esotéricos están detrás de todas las festividades que se celebran en el día de hoy. Y ahí es donde tenemos que empezar a decidir. ¿Celebramos el Samaín, el culto a la muerte o no? ¿Participamos del culto a la carne o no? ¿Participamos de los cultos de meigas, que habelas aigas o no? ¿Participamos de la vorágine y el desenfreno del culto sin Dios, de la vida sin Dios? ¿Podría un creyente en Cristo puede inmiscuirse en todo tipo de festejos? Sin embargo, desconectar de todo este tipo de prácticas aceptadas por las sociedades antes que prestar aprobación con la presencia supone pérdida, porque va a suponer el rechazo, la burla, el aislamiento. Y ahí surge el segundo área de conflicto. ¿Estoy dispuesto a quedarme solo por causa de mi fe y a sufrir la burla de aquellos que se consideran amigos por no participar en ciertos rituales sociales? Quizás la parte más grave es que la fe muchas veces termina por afectar la vida familiar, y esto sea lo peor de todo. La fe traía espada más que paz al hogar. En muchas épocas y en muchos lugares, incluso en el día de hoy, se le cierra la puerta a aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Son arrojados fuera de su familia. Hace unos años, una experiencia que viví visitando a una madre. 3 hijos. 2 de ellos, los mayores, habían caído en la drogadicción. El mayor, muerto. El otro, prácticamente desahuciado. El tercero de sus hijos, adolescente aún, mostrando interés por temas espirituales, con el cual tenía buenas conversaciones sobre sus inquietudes, fue el que me llevó a conocer a esta mujer. Y hablando con ella, con esta madre, muy enojada, me decía: prefiero ver a mi hijo en la misma condición que sus hermanos que creyendo en Cristo. Aquel joven estaba sufriendo persecución en su hogar, en su propio hogar, rechazando sus creencias, pisoteando su fe. Preferían su muerte a la vida en Cristo. Esta fe y esta persecución sigue manifestándose en el día de hoy de muchas formas. El Señor Jesucristo habla ahí de varias formas de persecución. Los insultos. Esa persona que quiere manifestar la diferencia de vivir la fe va a ser objeto de burlas, bromas, sarcasmos, escarnios de todo tipo. Esto lo vivió el Señor Jesucristo. De él dijeron que estaba endemoniado y que era samaritano, el peor insulto de su época. Juan 8:48. Se le tildó de comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, asociado con toda la chusma social. Mateo 11:19. Lo sufrieron los discípulos de Cristo. A ellos se les tildó de ignorantes de la ley, irracionales, puesto que los importantes y sabios de su tiempo no eran creyentes. Juan 7:49. Esto se sigue diciendo hoy, ¿verdad?, de los cristianos. Dicen que están alejados del conocimiento de la razón y de la ciencia. Viven en un engaño. ¿Por qué se insulta? Porque es la forma fácil de desacreditar al diferente y tener una excusa para no atender a las razones. El insulto es un escudo barato. Hoy en día al creyente se le tildará de fanático, puritano, hipócrita, estrecho de mente, aquel a quien le han lavado el cerebro.
Y son algunas de las palabras que tenemos que escuchar en el día de hoy por seguir la justicia de Dios. Se habla también de persecuciones. Cristo anuncia, sin entrar en detalles, que a los que siguen su camino les perseguirán. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 36. Ahí va a hablar el Señor Jesucristo de odio, azotes, acusaciones en tribunales e incluso la muerte. El autor de Hebreos va a añadir cárceles, vergüenza pública, confiscación de bienes, Hebreos 10, 32 al 34. Por escritos históricos de otros tiempos, podíamos pensar que incluso estas persecuciones se han manifestado por medio del ostracismo social, la pérdida de empleo, la pérdida de fuentes de ingresos. De nuevo, estas persecuciones pueden parecer de otros tiempos, pero son muy reales en el presente para aquellos que deciden alzar la voz de su fe. Se habla de zonas hoy en día donde aquellos que son creyentes en Cristo, si no reniegan de su fe, son expulsados de sus aldeas, de sus pueblos. Aquellos que deciden alzar la voz de la fe, vivir su fe en público, están sufriendo persecución. Defender la justicia de Dios ante leyes injustas causa pérdida, empleo, pérdida de libertad, pérdida de vivencia en el día de hoy. Quizás no vemos más persecución porque aquello que callamos, aquello que vivimos en oculto es consentido. Pero cuando alzamos la voz contra las políticas que imperan en nuestro día, cuando alzamos la voz contra esas pseudo-libertades de las que se nos hablan, de esa pseudo-tolerancia, entonces la voz de la justicia es pisoteada y acallada con toda la fuerza que sea necesaria. Porque la tolerancia del día de hoy no puede escuchar la discrepancia. Persecuciones. Y podríamos poner muchos casos de estas en el día de hoy. Pero hay también calumnias. Otra de las persecuciones es decir toda clase de mal contra vosotros, dice el Señor Jesucristo. Es la destrucción de la reputación de una persona por medio de la mentira, de la difamación, engrandecer y aumentar incluso las debilidades, exagerar algunas cosas. En Lucas 6:22 añade, desecharán vuestro nombre como malo. Desecharán vuestro nombre como malo. Os tildarán de malos. De nuevo, esta fue la realidad que vivió el Señor Jesucristo, quien tuvo que sufrir comentarios muy hirientes en su vida. En cuanto a su nacimiento, Juan 9:34, dicen de Jesús, tú naciste enteramente en pecado, diciendo prácticamente que era un bastardo. La calumnia explica gran parte de las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos. Se les catalogaba de alborotadores, caníbales, incendiarios, etcétera, etcétera, etcétera. De rebeldes contra las instituciones del gobierno. Es una voz política también que se levanta en las sociedades que quieren romper constantemente las ligaduras con Dios. Salmos 2:3, ¿verdad? Y esa lucha y esa rebeldía contra Dios se manifiesta en la persecución, en el desprecio, en el rechazo, en el pisoteo de todo lo que son los seguidores de Cristo. Ahora bien, permitidme hacer un pequeño paréntesis ahí. Porque el Señor coloca un pequeño término que no podemos pasar por alto. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque no todas las persecuciones o acusaciones que recibe el creyente son causa de bienaventuranza. Tristemente, hay quienes alzan la voz de mártires y que han recibido malos deseos cuando en realidad están sufriendo las consecuencias de sus malas acciones. La Iglesia, y ahí sí tenemos que poner nuestra responsabilidad, es culpable en muchas ocasiones de mala conducta. Una mala conducta que ha generado juicios justos y demandas justas. No es persecución la denuncia de abusos, extorsiones, latrocinios, engaños, fraudes, incumplimiento de la ley que se han hecho en nombre de la fe. Ahora, tampoco el que algunos hayan usado el buen nombre de Cristo y de las bendiciones de Cristo para su beneficio personal y para expoliar y explotar puede servir de excusa para ignorar el mucho bien que la Iglesia ha ofrecido y ofrece a toda la humanidad, manifestando el amor y la gracia de Cristo. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados sois cuando os persigan
mintiendo. Ahora, como en todas las bienaventuranzas, también hay un motivo de gozo para aquellos que están pasando por diversas pruebas por su fe en Cristo. Es curioso que la bendición de esta bienaventuranza es la misma que la primera. De ellos es el reino de los cielos, como si este ciclo de bendición se cierra, comienza en la presencia de Dios y se completa en la presencia de Dios. El reino de Dios, el gobierno, la presencia, la herencia de Dios es todo cuanto necesitamos para ser felices en este tiempo, hacer frente a las muchas luchas que tenemos en el camino. Lo que necesitamos es tener el reino de Dios, tener a Dios en nuestra vida. Si eres fiel al Señor, tarde o temprano tendrás que enfrentarte con el rechazo, la oposición, la tribulación. La persecución por causa de Cristo no es una seña de desaprobación. Sin embargo, la falta de oposición sí lo puede ser. Ay de vosotros, decía el Señor Jesucristo, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Lucas 6:26. Tememos tanto la confrontación de la fe, y sin embargo el Señor Jesucristo nos está diciendo: regocijaos y gozaos, vivid con alegría desbordante, exultantes en medio de las aflicciones. Regocijaos. Es la alabanza, es ese grito de alegría que desborda el corazón y el alma, que se manifiesta después de los latigazos que recibieron Pedro y los apóstoles, Hechos 5, 40 y 41. Es ese canto de alabanza que se escuchaba desde el fondo de la cárcel, Hechos 16, 25, regocijaos y gozaos porque vuestro galardón es grande. Es esa manifestación de la esperanza gloriosa que aún viviendo en tiempos de esclavitud escuchamos por medio de la música gospel, aquellos esclavos habiendo sido desarraigados de su sociedad, vendidos, tratados como mercancía, maltratados, pueden cantar con esperanza. Es ese júbilo en medio de la tempestad que anticipa la experiencia de la victoria celestial. Apocalipsis 19, versículo 7. ¿Sabes? Cristo no nos está pidiendo nada que Él mismo no haya hecho antes. Hebreos 12:2 nos dice: camina en la vida puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, el gozo y el regocijo que tenía en los cielos, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabes? Una de las mayores causas de duda en la fe, en la vida de fe, surge cuando tenemos que enfrentarnos con estas realidades de persecución, rechazo, miedo a quedarnos solos, sentirnos abandonados por la sociedad, incapaces de enfrentar la vida, el miedo a perder familia, el miedo a perder padres, el miedo a perder amigos, el miedo a perder trabajo, nos hace que muchas veces nos amoldemos a las situaciones y demandas de este tiempo en vez de ser fieles a Dios. Y cuando somos fieles a Dios es cuando veremos la bendición. Cuando nos amoldamos por temor, estamos perdiendo bendiciones en nuestro tiempo. Sin embargo, en medio de todo ese rechazo por causa de la fe, Dios continúa diciendo: vuestro galardón es grande en los cielos. Quizás aquí puedes perder familia, casa, propiedades, pero el Señor no es deudor de nadie. Y dice: te lo devolveré y te lo recompensaré. Estás identificado en una gran familia de la fe. Estás viviendo en medio de luchas que otros ya vivieron y nunca estarás solo. Incluso en ese tiempo es donde las palabras del salmista resuenan con gran poder. El salmista lo tenía muy claro. En el Salmo 27, versículo 10, rodeado por 1001 conflictos, exclama: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aunque mi padre y mi madre me dejaran solo, con todo Jehová me recogerá. Con ternura Dios me apacentará, con ternura Dios me cuidará, con ternura Dios me protegerá, con ternura Dios me recibirá en gloria. La persecución es inevitable en la vida del creyente, pero cuando realmente somos fieles a Dios, cuando realmente le damos la prioridad en todo, somos conciencia de los que nos rodean. Y esto genera persecución. Somos voz de Dios que alaba la bondad, pero que denuncia el pecado, y esto genera rechazo. La conducta, más que las palabras, la conducta del Hijo de Dios revela la maldad, denuncia el error. Quizás no llegue la persecución en nuestros días a la gravedad de la muerte por causa de la fe, pero desde luego que el insulto, la burla y el descrédito sí. Pablo afirmaba: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia.
Colosenses 1:24. Se gozaba de las persecuciones que tuvo que sufrir por amor del reino de Dios. Y hoy Cristo continúa llamando a hombres y mujeres como Pablo que estén dispuestos a padecer por el reino de Dios. Hoy Cristo llama a personas que estén dispuestas, y permíteme poner este énfasis para terminar, no a morir por Cristo, sino a vivir por Cristo. Porque es la vida por Cristo la que trae oposición. ¿Recuerdas a Pedro? Y con este ejemplo quiero terminar. Él estaba dispuesto a morir por Cristo. Aunque tenga que ir hasta la cruz, te seguiré. Pero aquella misma noche, cuando fue confrontado para vivir a Cristo, identificándose como seguidor de Cristo, le negó. El problema de muchos de nosotros y de muchos de aquellos que afirmamos creer en Cristo es que estamos dispuestos, igual que Pedro, a morir por Cristo y decimos, si llega la prueba, ahí estaré. Pero cuando llegan los pequeños momentos en que hay que tomar decisiones y posicionarse, identificarse con Cristo, nos callamos y nos escondemos. Vivir la justicia de Cristo y su nombre en nuestro hogar. Vivir la justicia de Cristo en nuestra vida social y ética. Vivir la justicia de Cristo en nuestro trabajo, estando dispuestos a sufrir pérdida, abandono. Entonces, ¿estamos dispuestos a vivir para Cristo? Felices aquellos que están dispuestos a perderlo todo viviendo para Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos y su galardón. ¿Estás dispuesto a vivir hoy para Cristo? Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefieróle a Él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nivio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor,
conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. El reto es grande. Vivimos tiempos donde la lucha es real y la persecución es real cuando estamos dispuestos a identificarnos con Cristo. Por eso en estos tiempos es momento de posicionarse, de tomar decisiones y, como decía Josué, escoger a quién queremos servir. ¿Servir a Dios o servir las demandas de nuestra vida? Anhelar el reino de los cielos y nuestro galardón en los cielos, o anhelar los tesoros y las bendiciones de la tierra. Y en esta decisión tenemos que pararnos y decidir por dónde seguir. Porque si anhelamos los tesoros de la tierra, aquí se va a quedar todo. Si anhelamos los tesoros del cielo, nuestra herencia será grande. Si anhelamos los tesoros de la tierra, nunca estaremos satisfechos porque siempre nos faltará algo. Si anhelamos el reino de Dios, Él nos dice, tenemos todo lo que necesitamos. Si anhelamos los tesoros de la tierra, seremos aceptados. Pero si estamos dispuestos a desprendernos para anhelar el reino de los cielos, seremos rechazados. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? Hay que considerar el costo y poner la mano en el arado. Por eso vamos a pedir a Dios por medio de oración que nos ayude a tomar decisiones y a considerar y decidir. Y yo te invito a que hoy decidas y que nos paremos un momento para decir, yo no quiero morir por Cristo, yo quiero vivir por Cristo. Y si eso tiene que perder mi vida física, sé que en el cielo tengo vida en abundancia. Y si eso implica que tenga que perder aquí, sé que allí tengo todo el galardón. ¿Quieres vivir por Cristo? Que el Señor nos ayude en esa decisión. Vamos a orar y a pedir su ayuda. Sí, Señor, gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias porque tenemos reservado en el cielo esa morada, esa herencia que nadie puede quitar. Gracias porque tú nos das tantas bendiciones. Pero, Señor, aquí y ahora, en este tiempo que tenemos que vivir y transitar, tenemos que decidir si que vivir ahora por los galardones eternos o vivir por las recompensas de la vida. Señor, ayúdanos a anhelar la eternidad, porque aunque eso suponga el desprecio, la burla, las risas y el rechazo de nuestro tiempo, sabemos que al final supone la aceptación del cielo. Pero a veces por ganar todo este mundo estamos perdiendo la aceptación del cielo y escucharemos en su tiempo, después de estar tan ocupados en estas cosas, la voz del Padre que dice, nunca te conocí. Si no nos queremos escuchar esa voz, sino que queremos escucharte aquella voz que dice, ven, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, es verdad que hay muchas cosas que no comprendemos y batallas que no sabemos y que en muchas ocasiones nos cuesta lidiar. Pero, Señor, queremos poner la mano en el arado y seguirte a ti. Ayúdanos para preferir a Cristo ante todo. Ayúdanos para ponerte a ti en primer lugar. Ayúdanos para buscarte en todo momento. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nunca abandonas al que confía en ti. Gracias porque nunca nos dejarás solos. Gracias porque nunca te olvidas de nosotros. Gracias porque no eres deudor de nadie. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a descansar en ti. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y te guíe para vivir para Cristo en este tiempo.
Thank you.